Muy bien, pues vamos a continuar el día de hoy en nuestro estudio hablando acerca del futuro. Como ustedes espero recuerden, la semana pasada estuvimos meditando respecto de la resurrección y la semana pasada aprendimos que Dios creó a los seres humanos como una unidad compleja de cuerpo y alma. Y que en este tiempo, en el tiempo actual, en nuestra tierra, llegará un momento en el que nuestra alma se separe de nuestro cuerpo, a eso le llamamos la muerte física. Sin embargo, esta separación no durará para siempre, ya que todos estamos destinados para una resurrección que nos dará un nuevo cuerpo que tendrá las características necesarias para nuestra vida eterna. También aprendimos que la resurrección se produce para ambos grupos, es decir, tanto para creyentes como para no creyentes, pero no para todos es el mismo destino. Respecto de los creyentes, nuestros cuerpos que al día de hoy son defectuosos, mortales, serán redimidos y en contraste a los que tenemos ahora, tendremos cuerpos glorificados que vamos a recibir para el tiempo futuro, que nuestros cuerpos glorificados serán imperecederos, es decir, no van a morir, que no se van a decaer, que nuestros cuerpos futuros ya no estarán manchados por la vergüenza del pecado, que serán poderosos, ¿verdad? No débiles como ahora, serán cuerpos espirituales, no naturales, una mezcla muy interesante entre lo físico y lo espiritual, y todo esto se llevará a cabo cuando nuestro cuerpo sea redimido. Y también aprendimos que Jesucristo es el prototipo de los resucitados. Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar del infierno. La Biblia nos presenta esta realidad, la realidad del infierno. El infierno es un lugar real de tormento ardiente. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que no han entendido, que no han aprendido, que no han reconocido, aceptado a Dios, y que este tiempo de castigo durará para siempre. Existen en el Nuevo Testamento, en la Biblia, 12 referencias al infierno, y las 12 vienen de Jesús. A continuación, algún ejemplo de las palabras de Jesús. Mateo 5:22. Pero yo les digo que todo el que se enoje sin causa con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte o le diga estúpido a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga o le diga necio quedará sujeto al juicio del infierno, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Okay, ahí entre paréntesis tengo en algunos casos otra traducción o algo que nos permita entender mejor, y al final cómo es que en griego se le decía al infierno, que es el Gehenna. ¿Okay? En Lucas 12 del 4 al 5, a ustedes mis amigos les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman a aquel que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Y en Mateo 23:23, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? En Marcos 9:43, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Bueno, no puse las 12 referencias, pero pues puse 4, ¿no? De las que mencionó el Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo y los escritores del Nuevo Testamento usaron este término para referirse a un lugar horrible de condenación que está en medio de ¿qué? De llamas de fuego, para simbolizar el castigo de los impíos, de los pecadores.
Y todas estas referencias nos hacen ver, saber que el infierno es un lugar real, no es imaginario, no es figurativo, es un lugar real. Por lo tanto, las personas deberían esforzarse, ¿por qué? Por evitar llegar a eso. Todos deberían hacer algún esfuerzo por evitar eso. Y en efecto, algunas personas en algunas religiones lo hacen ciertos esfuerzos humanos. Cuando me refiero a esforzarse, no me estoy refiriendo en el caso de un creyente a esforzarse en esfuerzos humanos, sino más bien a qué, a esforzarse en creer en Dios y ser obedientes a Dios y a su palabra. Entonces, cuando me refiero a esforzarse por evitar, me refiero a esforzarse por conocer, por aceptar, por creer. Y entonces, aun cuando la palabra infierno se usa en la Biblia para describir este lugar eterno, hay otros pasajes que se refieren al infierno, pero no usan la palabra infierno. Usan, por ejemplo, la palabra fuego eterno. Por ejemplo, Mateo 25, 41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis 14, del 9 al 11, los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces, si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso, ni de día, ni de noche, para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. También en Apocalipsis, en 20:15, nos dice la Escritura, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Entonces, tenemos ahí un tormento en llamas, un tormento ardiente que no tiene fin. Entonces, el infierno es eterno, no tiene fin. Tampoco se trata de un estado de ánimo, ¿sí? No, ni tampoco de algo únicamente espiritual, ya que como nosotros hace un momentito vimos, el Señor Jesucristo dijo, teman más bien aquel que puede mandar, ¿qué? Cuerpo y alma. No solamente el alma, también el cuerpo. Por eso es que nosotros en la semana anterior dijimos que en la resurrección se nos dará un cuerpo. ¿Para qué? Para que en cuerpo y en alma disfrutemos o del cielo eterno, o algunos sean atormentados eternamente en cuerpo y alma. Ahora, como nosotros vimos en la semana anterior, en las dos anteriores, que hay un cielo intermedio, ¿recuerdan? Pero también hay un infierno intermedio. Un infierno intermedio y un infierno eterno. Al infierno intermedio simplemente se le llama infierno, pero a veces el Señor Jesucristo al infierno eterno también le llama infierno. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Al eterno, para ser más específicos, Juan le llama lago de fuego. ¿Ok? Es donde el primer infierno va a ser destruido. El infierno intermedio será destruido. ¿Ok? El infierno se asocia con tres consecuencias negativas para toda persona. El castigo, la destrucción y la expulsión, que vamos a ver a continuación brevemente. Ninguno de estos tres por sí solo nos da un conocimiento completo de lo que es el infierno. Más bien necesitamos los tres. ¿Ok? Entonces hay una
multidimensión, hay varias dimensiones de lo que es el infierno. Y el infierno es un lugar muy terrible. En primer lugar, según vimos, es el castigo. Los impíos son castigados y reciben una retribución justa por sus acciones, como lo vemos en Lucas 12. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el castigo de Dios no es una venganza, sino una paga. Es una paga por los errores cometidos. Ahora, aquí vale la pena aclarar algo. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? El siervo que conoce la voluntad del Señor. Entonces, ¿habrá castigo para quién? Para el que es creyente de labios para afuera. Si alguien dice, yo soy creyente, si alguien dice, yo soy cristiano, pero en realidad no lo es, recibirá un castigo peor que el que nunca aceptó a Dios. Pero aquel que llega a servir en una iglesia y no es un verdadero creyente, recibirá todavía peor castigo. Es decir, hay niveles. En el infierno hay niveles de castigo. Entre más conoce una persona de la Biblia y de Dios, si no acepta a Dios verdaderamente y de todo corazón, su castigo es peor. Y si una persona llega en algún momento a servir en una iglesia, pero no es un creyente verdadero, su castigo es todavía peor. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. El aceptar a Dios es algo que merece mucho cuidado y respeto. Por eso es que la Escritura dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidar nuestra salvación, porque es algo súper valioso. ¿Cuánto valió tu salvación? El Dios de dioses, el Señor de señores, el Creador omnipotente, se hiciera hombre, se humillara, y luego estando en su condición de hombre fuera humillado hasta morir como el peor de los criminales. ¿Eso fue poco? Por supuesto que no, precisamente por eso es peor el castigo para aquel que dice ser cristiano. Y es todavía peor para aquel que dice ser cristiano y llega a servir en una iglesia. Terrible. Segunda a los tesalonicenses, nos dice la Escritura, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Y entonces ahora aquí entramos a otra parte, destrucción eterna. Lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Ahora, podemos nosotros observar aquí dos conceptos. Uno es la destrucción o la perdición. Y la otra, que no es textual, sino que tenemos que inferir de ahí, es una vida desperdiciada. Una vida que no aprovechó la oportunidad que Dios le dio. ¿Para qué? Para llevar una vida cambiada, una vida transformada. Entonces, todos aquellos que mueren en incredulidad están desperdiciando la gran oportunidad que Dios nos da a todos de vivir una vida en su presencia, de vivir una vida fuera del castigo de Dios, de vivir una vida que importe a Dios, que importa a Dios. Entonces, los enemigos de Dios irán a esta destrucción eterna. Ahora, aquí vale la pena recalcar destrucción eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que la destrucción no es instantánea. ¡Pum! ¿Sí me explico? ¿Has visto en alguna ocasión cuando destruyen un edificio? Imagínate que ese edificio lo van destruyendo poco a poquito, despacito, pum, 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 ¿ok?
Algunas personas, más adelante voy a retomar este tema, algunas personas, por ejemplo, dicen, ay, tengo mucho dolor, quisiera como que ya mejor que me corten el dedo ya para que no me duela, ¿no? No sé si a lo mejor algunas veces has pensado en eso. O a los que les duele la muela, ya sáquenme la muela para que no me duela. Bueno, pues algo así es el castigo eterno, es que tienes ahí esa punzazón de muela. Si en alguna ocasión a alguien le ha dolido una muela de esos dolores así terribles, ojalá que no, pero si te ha dolido, imagínate que ese es un dolor que no termina. Ese es el punto. No termina, está ahí, ahí, ahí. Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Entonces, las personas que no dan fruto, es decir, que no cumplen el propósito para el cual Dios los creó, serán destruidas. Por eso es importante cumplir el propósito para el cual Dios te creó. ¿Para qué Dios te creó? Para alabanza de la gloria de su nombre. Es decir, para que le cantes, para que le alabes, para que lo des a conocer. Precisamente por eso a esta reunión le llamamos servicio. ¿Y qué es lo que normalmente les digo? Lo primero que llegamos a hacer es ¿a qué? A servir. Primero nosotros servimos a Dios y después Dios nos sirve. ¿Cómo sirves a Dios? Cantándole. Por lo tanto, y es algo que les he comentado, una persona que llega al servicio y no canta a Dios, no sirve. No está sirviendo a Dios. Viene nada más, para ahí y escucha. Entonces, no sirve. En algunas iglesias escucho que dicen que las personas llegan casi a la mitad de las alabanzas o ya cuando se están acabando las alabanzas porque llegan a la predicación. Pues entonces son personas que no llegan a servir a Dios y no llegan a ser servidos. Y no es el punto. Servimos a Dios, Dios nos sirve. Apocalipsis 22, nos dice la escritura, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, aunque estamos hablando del infierno, aquí vale la pena hacer un breve comentario. Es importante ir lavando nuestras ropas. Nuestras ropas se ensucian. ¿Qué hay que hacer? Lavarlas. Somos lavados primeramente, eso es lo que el Señor Jesucristo les dijo a Pedro, ustedes se recuerdan. Cuando viene Pedro y Jesús le quiere lavar los pies, dice, no me los laves. Y él dice, sí, porque si no, no puedes entrar. Entonces, ¿qué dice él? Entonces lávame todo. Y dice, no, tú ya estás limpio. El que es salvo ya está limpio, pero ocupa continuar lavándose los pies. ¿Por qué? Porque por nuestro ajetreo, por nuestro andar diario, nos llegamos a ensuciar ¿de qué? De pecado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí nos limpia los pies. Entonces nos tenemos que ir lavando nuestras ropas. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. ¿A qué se refiere con los perros? Los que no aceptan a Dios, los inconversos. Esa es una manera de referirse a una persona inconversa, un perro. Ajá. En tercer lugar, entonces, el infierno incluye ¿qué? Ser expulsado. Entonces, los pecadores no solamente son castigados y no solamente sufren perdición o destrucción eterna, sino que también son expulsados ¿de qué? De las bendiciones del reino de Dios. Entonces se les niega el acceso a las glorias de la nueva tierra, del nuevo cielo. Dios como rey ha decidido apartarlos de su presencia. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, sino porque ellos tomaron la decisión de no estar con Él. Entonces, aquí la situación es muy fácil. Dios dice, quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo. Y la persona dice, no, ok. Llega un momento en el cual dice, bueno, oye Dios, no quisiste estar conmigo. Te lo dije una y otra vez, no quisiste, fue tu decisión. Ahí están las consecuencias de tu decisión.
Por eso es importante que nosotros tomemos buenas decisiones y enseñamos a nuestros hijos a tomar decisiones, porque a veces pues les falla, ¿no? Igual que a nosotros nos falla el tomar decisiones. Debemos aprender a tomar decisiones. Cada decisión trae consecuencias positivas o negativas. Ahora, hay otros términos que se relacionan con el infierno. Uno de ellos es el Seol. ¿Por qué no digo Sheol? Pues porque la H es muda y entonces nosotros no decimos Sheol, como tampoco no decimos Shalomón, ¿verdad? Ni tampoco decimos Shalom, sino que decimos Salomón y decimos Salom. Entonces, en el Seol, esa palabra también se relaciona en la Biblia con el infierno. La palabra Seol es una palabra hebrea que la vamos a encontrar 65 veces, casi la misma cantidad de libros que hay en la Biblia, es la misma cantidad de veces casi que se menciona esta palabra en el Antiguo Testamento, y que dependiendo del contexto puede significar tumba, foso o infierno. En algunas ocasiones es infierno, y estamos hablando el día de hoy ¿de qué? Del infierno. No siempre significa infierno, a veces sí. Pero en general, la palabra Seol se refiere a la morada de los muertos, donde habitan los muertos. Salmo 88 dice, tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. En el original dice Seol, en el hebreo. Entonces, estar en el Seol significa estar separado de los vivos, sin acceso a las cosas de esta tierra. Ahora, estar en el Seol no significa estar fuera de la presencia de Dios, ya que el Salmo 139 nos dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo o del Seol, también ahí tú estás. Entonces, bueno, esto, aunque no estamos en este momento estudiando de eso, es parte de lo que nosotros creemos, entendemos, sabemos que Dios está en todos lados, también ahí. Ahí está Dios. Entonces, aún estando en la morada de los muertos, ahí también está Dios, está la presencia de Dios. Hay otra palabra que también se usa para hacer referencia al infierno, que es el tártaro. Tenemos esta palabra en el Antiguo Testamento, pero que también se menciona en el Nuevo. Lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 2 y dice Pedro, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, en el original es tártaro o tartarú, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Entonces, en el griego, arrojarlos al infierno no es geena, que es la otra palabra griega que habíamos visto hace un momentito, ni tampoco Hades, sino es tartaró, que de ahí se toma la palabra tártaro. En el Nuevo Testamento solamente la usa aquí Pedro, pero en el Antiguo la tenemos en algunas ocasiones. De acuerdo con la mitología griega, cuando algún dios era castigado por oponerse al resto de los dioses, lo mandaban a este lugar. Entonces, como recuerden que los israelitas, al igual que varios otros pueblos, fueron dominados por los romanos, entonces varias de las ideas, pero también del vocabulario usado por los romanos, y recordemos que los romanos hablaban griego, en la mitología romana es similar o casi la misma que la griega. Entonces, para ellos, cuando un dios era castigado, era mandado a este lugar, al Tártaro. Y este lugar era, digamos, del infierno, el peor.
el peor nivel, el lugar de peor castigo, a eso se referían. Entonces, aquí Pedro está diciendo que los ángeles fueron lanzados del infierno al nivel del infierno de peor castigo, ¿sí? Ok, al lugar más bajo, al lugar de la tortura mayor. Ahora hay otra palabra en la que también, con la cual también se hace referencia al infierno, que es el abismo. El abismo. Este abismo es una prisión para los ángeles caídos. Entonces, al ser una prisión, les impide salir, están presos, están atrapados. Por lo tanto, no pueden salir y tener influencia en la tierra. Resulta que, y eso también lo encontramos en la Biblia, si tú piensas que el día de hoy hay muchas cosas terribles y mucho mal, en realidad no hay tanto. Porque hay algunos cuantos ángeles por ahí malos en esta tierra, pero no todos. Porque muchos, la mayoría, están encerrados ahí, en el abismo. ¿Ok? En el libro del Apocalipsis encontramos que llegará un momento en el que se les va a soltar. Van a salir y van a hacer un tremendo desastre en esta tierra. ¿Ok? Ahorita no estamos hablando de eso, ni estudiándolo, pero bueno, está ahí. Cuando estudiamos el libro del Apocalipsis hace algún tiempo aquí en la iglesia, pues estuvimos estudiando eso. No lo vamos a hacer ahorita, solamente para que lo tengan ahí. En Lucas capítulo 8 encontramos esto. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Jesús viene ahí por un poblado, se acerca y habla con una persona, y le dice, esta persona resulta que está endemoniada. Y entonces Jesús, platicando con esta persona, le dice, ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios, y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Es este el lugar al que nos estamos refiriendo. Entonces, los demonios, si eran lanzados al abismo, entonces ya no podían seguir haciendo de las suyas aquí en la tierra. En Apocalipsis 9, las criaturas son liberadas del abismo, que es lo que les comentaba ya hace un ratito. Lo encontramos en Apocalipsis 9. Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. En la Biblia, cuando se refiere a estrellas, también se refiere a ángeles, ¿ok? Entonces, cuando se dice una estrella, se refiere a un ángel, ¿ok? Entonces, este ángel de Dios tenía la llave del pozo del abismo, lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció al sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Y entonces, cuando son liberados estos seres espirituales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a perjudicar a los habitantes de la tierra, porque mientras que están en el abismo, no lo pueden hacer. ¿Okay? En Apocalipsis 20, nuevamente se nos menciona el abismo. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Más adelante, en algunas predicaciones de semanas posteriores, hablaremos un poquito del milenio y todo ese rollo. Ok, ahorita no. El abismo entonces es una prisión en la cual en el futuro, en un tiempo futuro, también se va a tener ahí prisionero a este personaje, a Satanás, y
después se le va a soltar. ¿Por qué Dios va a decidir soltarlo? Bueno, pues solamente Él sabe, ¿verdad? Pero una vez cumplidos esos 1000 años, va a ser liberado para otra vez volver a engañar a las naciones, pero después, al poquito tiempo que lo dejen salir, va a ser lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Ok, ahora, hay algunas ideas incorrectas respecto de lo que es el infierno. Una de ellas se le dice el universalismo, y esa es muy común, muy popular. ¿Qué es lo que muchas personas piensan? Que todos se van a ir al cielo, o que todos nos van a ir al cielo. Nos vamos a ir al cielo, posiblemente has escuchado eso, ¿no? Todos nos vamos a ir al cielo. Nadie se va a ir al infierno porque Dios es bueno. A lo mejor has escuchado esa barbaridad. Eso no es bíblico. A eso se le llama universalismo. Todas las personas van a ser salvadas. Todas las personas, ¿por qué? Porque hay muchos caminos para llegar al cielo, ¿verdad? No importa en qué religión creas, tú puedes creer en lo que quieras y te vas a ir al cielo. ¿Has escuchado posiblemente eso? Ok, eso contradice totalmente lo que enseña la Biblia. No es posible. La Biblia nos dice que no todos son salvos. Les voy a dar solamente las citas y no los vamos a ver. Hay varias citas que son exactamente opuestas al universalismo. ¿Por qué? Porque hablan de un castigo eterno, como Mateo 25:41, Apocalipsis 20, del 11 al 15, Apocalipsis 21, del 1 al 7, Apocalipsis 21:8, Juan 3:36. En todos estos pasajes se nos enseña que no todos van a experimentar de las nuevas glorias de la nueva tierra. También nos dice que todos los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos, irán al fuego que arde con... Bueno, entonces ya no todos fuimos al cielo, ¿verdad? Entonces, no todos irán al cielo, sino solamente aquellos que han creído en el Dios único, en el Dios verdadero. Hay otra creencia incorrecta respecto del infierno, que es el aniquilacionismo. Es decir, que todos van a ser aniquilados. La idea es que los pecadores impíos o incrédulos van a dejar de existir. ¡Fum! Posiblemente has escuchado algo así, o tal vez en algún momento has creído que va a ser así. Cuando viene la muerte física, después de eso viene un juicio, un periodo de castigo en el infierno, un periodo corto o temporal, y después de ese tiempo de castigo, destruidos. Pero eso tampoco podría ser y contradeciría las enseñanzas de la Biblia. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en Mateo 25:41, uno de los pasajes que acabamos de ver, fuego eterno. No dice fuego por un tiempo, ¿verdad? Dice fuego eterno. En un pasaje que acabamos de ver, en Apocalipsis 14, el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Eso lo encontramos en Apocalipsis 14:11. Y ahí en ese mismo versículo encontramos que dice la Escritura, y no tienen reposo ni de día ni de noche. El Señor Jesucristo también dijo en Mateo 25:46 que los pecadores irían al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. Ok, entonces también el aniquilacionismo no tendría coherencia, no tendría sentido, porque si nosotros pecamos contra un Dios que es infinitamente santo, atención aquí, si nosotros pecamos contra un Dios que es infinitamente santo, entonces nos merecemos un castigo infinito.
Otra idea incorrecta es el castigo espiritual, es decir, que las personas solamente van a ser espiritualmente castigadas, pero eso tampoco tiene sentido, porque como nosotros hemos estado estudiando, tendremos un cuerpo y como el mismo Señor Jesús lo declaró, serán que enviados al infierno cuerpo y alma. Entonces, no solamente es un castigo en el espíritu, sino también en el cuerpo. El castigo no es únicamente espiritual, sino también físico. Físico y espiritual, cuerpo y alma. Bueno, entonces, ¿qué es el infierno? Rápidamente. Vamos a empezar por lo último. Hay 3 distorsiones respecto del infierno o malas interpretaciones. La noción de que todos van a terminar en el cielo y que nadie se va al infierno. La que todos van a ser destruidos de una vez por todas, ¡pum! Y de que únicamente serán castigados espiritualmente. Pero no, el infierno es un lugar terrible de condenación en medio de llamas de fuego. Se asocia con tres consecuencias negativas que son eternas, que son el castigo, que no es venganza de Dios, sino la paga justa por los errores, la destrucción y la expulsión. Pero bueno, ya que estamos hablando del infierno, también es necesario hablar del cielo. El cielo. El término cielo se usa aproximadamente 600 veces en la Biblia. El término es Samayín, y también otra manera de decirlo, o literalmente significa las alturas, eso es lo que significa la palabra Samayín. Y en griego es ouranos. Entonces eso se refiere a algo alto, algo elevado, y en la Biblia se hace referencia a 3 lugares distintos cuando se menciona la palabra cielo, que es el cielo atmosférico, el cielo planetario y el tercer cielo. El cielo atmosférico, ¿qué es el cielo atmosférico? Es lo que está desde la Tierra hasta un lugar llamado troposfera, ¿sí? Es decir, es donde está el oxígeno respirable, ¿sí? Ahí es lo que la Biblia le llama cielo, y lo encontramos en Génesis 7 y dice, cuando Noé tenía 600 años, bueno, obviamente, como les acabo de mencionar, son alrededor de 600 veces. Hoy no vamos a ver las 600, ¿de acuerdo? Nomás algunas cuantas. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Aquí los cielos se refiere a esa manta, a donde nosotros vemos las nubecitas, que están alrededor del mundo, y ahí es a donde se produce el ciclo del agua. ¿Sí? A eso es a lo que se le llama en la Biblia, o una de las referencias a las cuales se hace de la palabra cielo. También en el Salmo 147 se nos dice, Él, se refiere a Dios, Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Entonces Dios usa el cielo atmosférico, ¿para qué? Para proveer de cosas buenas a la humanidad. En Hechos 14 tenemos, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría del corazón. Entonces, el cielo atmosférico también sirve ¿para qué? Para dar testimonio de Dios. Hay otra parte en la que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ok, entonces, pero bueno, así me podría seguir. Hay un montón de versículos que hablan respecto de ese cielo atmosférico. Pero está el cielo planetario. ¿Qué es el cielo planetario? Es eso a lo que nosotros le llamamos también el universo.
Eso es el cielo planetario. El cielo planetario o segundo cielo es donde existen el sol, la luna, todos los planetas, las estrellas. Lo encontramos en Génesis 1. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estrellas, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Entonces, el cielo planetario o estelar sirve para varios propósitos. Primero, para separar el día de la noche, para que se sepa, para que el hombre supiera o distinguiera entre las estaciones del año. Por eso es que nosotros decimos primavera, otoño, verano, invierno. ¿De dónde salió eso? De la observación de las estrellas, de dónde están colocadas. ¿Ok? También revelan la gloria de Dios. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Entonces aquí, cuando este salmo habla de los cielos cuentan la gloria de Dios, ya no se está refiriendo al cielo donde están las nubes y de donde cae la lluvia, sino al segundo cielo, al cielo atmosférico, a donde están las estrellas, y ahí es a donde se ve la gloria de Dios. Volteas y ves que ves un montón de estrellas, la Osa Menor y la Mayor y Orión y etcétera, etcétera, que todo eso lo creó Dios. Job también nos dice quién les ordenó a las estrellas estar en determinada posición, ¿verdad? O hacer cierta figurita. A Dios se le ocurrió, pues estas las voy a poner así para que parezca un mono. Y entonces ahí está la constelación del mono, ¿no? Y la de la osa y la del oso y la del pingüino. ¿No conocen la de la mona o la del mono? Es que todavía no la han descubierto, pero ahí está. ¿Ok? La hizo Dios. Entonces, también el cielo planetario nos da testimonio de un compromiso de Dios. El compromiso de Dios con el pueblo de Israel. Lo encontramos en Jeremías 31, dice, así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, el Dios poderoso al que le cantamos hace un momentito, ¿verdad? Quien estableció el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Así como tú agarras y le mueves a tu café, así Dios le da una sacudidita al mar para que las olas rujan. Si alguna vez, fíjate muy bien, si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. ¿Por qué las estrellas están en cierto lugar y por qué el sol se mueve a determinada velocidad y por qué viene un día y la noche y otro día y otra noche? Porque Dios lo determinó así. Y esto produce leyes físicas. ¿Quién inventó todas estas leyes? Dios. El hombre no inventa ninguna ley, el hombre solamente las descubre y las utiliza. Dios las crea, el hombre las usa. Las leyes de la física las inventó Dios porque Dios creó el mundo físico. Si alguna de esas leyes que Dios hizo falla, falla, entonces Israel ya no será más mi nación. Pero si yo agarro en este momento y de acuerdo con la física empiezo a mover esto, ¿qué va a pasar con el agua? Se cae, ¿verdad? Ley física. Y esa ley no falla. Y como esa ley no falla, Israel sigue siendo la nación especial para Dios. Jeremías 30, así dice el Señor, si se pudieran medir los cielos en lo alto
y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra. ¿Alguien ha explorado el cimiento de la tierra? No, ¿verdad? Se tiene una idea vaga, remota, pero la pregunta es, ¿quién ha ido ahí? Nadie. Entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho. Híjole, Israel ha hecho un montón de cosas terribles, pero Dios tiene un pacto con Israel. Entonces el cielo planetario desempeña un papel importante también en el tiempo de la tribulación, como lo dice Mateo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, y las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. Ándale, esto va a ser una cosa tremenda, porque resulta que no solamente el sol y la luna dejarán de brillar, sino que también serán sacudidas las estrellas. Imagínate qué cosa tan tremenda. Si sientes cuchicuchi nada más que la tierra se mueva tantito, ahora imagínate las estrellas sacudiéndose. Ay, ay, ay. Ay, nanita, ¿verdad? Dios poderoso, que sustenta la creación. Apocalipsis 6, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Y luego no falta algún pastor que empieza a debrayar ahí con, ay, que la luna roja y que no sé qué. Bueno, les damos chance, pero en fin, ahí déjalo. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas, a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Nadie, ¿verdad? Todos de rodillas. El tercer cielo. El tercer cielo es la morada de Dios, de los ángeles santos y de los ángeles fallecidos. Pablo hace alusión a este tercer cielo en 2 Corintios 12 y dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que ese hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Entonces, nosotros decimos que Dios está en el tercer cielo, pero en realidad no es que Dios únicamente esté ahí. Él está de una manera especial ahí, pero no únicamente ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque creemos que Dios está en todo lugar, pero en algunos lugares hace una presencia de manera especial, específica. Primera de Reyes 8 dice, pero será posible, Dios mío, esto lo dice Salomón después de que construye este templo imponente ahí en Jerusalén, pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Sin embargo, el tercer cielo es un lugar especial, exclusivo de Dios. ¿Sí? Es como tú, ¿no? De pronto no estás en todos lugares, pero de pronto estás en el metro. De pronto estás en las tortillas.
De pronto estás en el trabajo o estás en la escuela, pero no vives en las tortillas, ni vives en el metro, vives en tu casa. Ok, entonces el tercer cielo es así. A diferencia de Dios, nosotros nos movemos de un lugar a otro, pero Dios está en está en todos los lugares, pero de manera especial en uno. ¿Sí? De manera especial ¿en dónde? En su casa, en el cielo. Y desde ahí está el centro de operaciones. ¿Ok? Desde ahí Dios opera. Ahí está el cuarto de control, el cuarto de mando. Salmo 103 dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo. En el cielo está el trono de Dios. Su reinado domina sobre todos. Entonces, el trono de Dios está en el cielo y allí es a donde Dios es adorado. Apocalipsis 4. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá. Voy a mostrarte todo lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Ahora, no solamente Dios Padre está en el cielo, Él está en el trono, en el centro, pero también hay otras personas. ¿Cómo es que nosotros sabemos? Hay muchos pasajes, solamente voy a mencionar algunos, respecto de que Dios está ahí de manera especial. Cuando el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar en Mateo 6, dice la Escritura, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, en el cielo está Dios y en el cielo se hace su voluntad. En Apocalipsis 4, Juan también ve que hay un trono. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. En otro versículo del mismo capítulo dice, en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Ok, son un tipo de seres espirituales. Entonces, en el cielo está Dios y varios seres espirituales. ¿Se acuerdan que al principio les comenté eso? Que en el cielo está Dios, los ángeles, seres espirituales, los ángeles. Okay. Salmos 2. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Entonces, ahí está el Señor. Entonces, en el cielo reina Dios. Dios es Rey, Rey del cielo. Pero no solamente Dios el Padre está ahí, sino también Jesús resucitado está en el tercer cielo. ¿Qué es lo que dicen los ángeles a los discípulos? Galileos, Hechos 1. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces, Jesucristo, el Jesús resucitado, está en el cielo. Esto que acabamos de ver está vinculado en Salmo 110. Así dijo el Señor a mi Señor, así dijo Dios Padre a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro, domina tú en medio de tus enemigos. Tenemos en Hebreos 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Por eso es que nosotros creemos y decimos que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Ok? Ahí está.
Y después de eso reinará, ¿en dónde? En Jerusalén, pero en la Nueva Jerusalén. En Hebreos 9, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ahora, como les he comentado, este tercer cielo intermedio es a donde está ahí el centro de comando, y después de eso reinará en la Jerusalén celestial. Hebreos 12. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Entonces, en ese tercer cielo, que les dije hace un momentito, está Dios Padre, está Jesucristo, están los ángeles y están todos los santos que a través de la historia han creído en Dios. Ahora, todo esto suena fabuloso, pero este tercer cielo presente no es el lugar definitivo o el dominio definitivo o el reino definitivo. En 2 de Pedro 3 encontramos, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Ese tercer cielo es el lugar desde el que desciende a la tierra la nueva Jerusalén. Una nueva tierra con una nueva Jerusalén. Y eso viene después del milenio, después. Apocalipsis 21. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero, la iglesia. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la santa ciudad Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como la de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Ese será el cielo eterno, o simplemente el cielo. Como lo podemos ver en Apocalipsis 21, después, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. En semanas posteriores volvemos a retomar el tema del cielo eterno para ver algunos otros detalles cuando hablemos también del milenio. Pero rápidamente, brevemente, entonces, ¿qué es el cielo? Bueno, hay 3 tipos de cielo. El cielo atmosférico, que es la bóveda celeste, o que también se le llama troposfera, es la parte respirable de la Tierra. Está el cielo planetario, o segundo cielo, donde están el sol, la luna y las estrellas.
y el tercer cielo, que es la morada de Dios, de los ángeles santos, de los santos fallecidos. Es el lugar donde está el trono de Dios Padre, donde está el trono de su Hijo Jesucristo. Es el lugar donde reina Dios. Es el lugar del cual emanará la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y al tercer cielo actual le llamamos cielo intermedio. Y después de este se nos dará a conocer el cielo eterno. Amén. Bueno, pues creo que el día de hoy fue ligeritamente unos 5 minutitos más que lo normal, ¿verdad? O tal vez 6. Pero bueno, espero que haya sido de bendición para ustedes, de edificación y de ayuda. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de conocer de ti, de tu palabra, del futuro de tu reino, pero también, Señor, estar conscientes del castigo, del lugar del castigo para todos aquellos que no te acepten como Señor, Dios y Salvador. Te suplicamos, por favor, bendito Padre, que nos ayudes y nos guíes para cumplir tu propósito, el propósito para el cual nos creaste, que es alabarte, bendecirte, glorificarte. Te damos gracias, Señor, porque nos has concedido el escapar de la ira venidera y el saber que vamos a poder disfrutar de este cielo intermedio y del cielo eterno en el cual tú reinas, en el cual hay justicia, paz, gozo, no hay enfermedad, Señor. Bendito seas eternamente y por siempre, Señor. Amén. ¿Cuál? Muy bien. Espero que